Ahora sí, hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a hacer una pequeña cápsula, más que nada para poder entender y dirigir el estudio que tienen que realizar cada vez que vean una pregunta de la PDT o algún ensayo PSU antiguo, lo que sea, que tenga estos diagramas. ¿Ya? Este diagrama no es nada más y nada menos que un pedigrí o una genealogía y sirve justamente para poder estudiar algún rasgo, algún carácter o enfermedad genética, ¿ya? A través de las distintas generaciones. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos acá? En definitiva, cierta simbología que hay que saber de memoria, obviamente, para poder comprenderlo. Y además de eso, además de entender la simbología, tienen que sí o sí haber estudiado cruzamiento genético. Les sirve obviamente saber sobre genética mendeliana, sobre todo lo que es la primera y segunda ley de Mendel, ¿ya? Entonces, y aparte de eso, y que obviamente es muy complementario al tema de Mendel, todo el tema de lo que son los alelos, alelo dominante, recesivo, y en definitiva cuando se juntan estos alelos, cuando tenemos individuos ya sean homocigoto dominante, homocigoto recesivo o heterocigoto. En caso que no lo hayan estudiado todavía, tienen que ir a estudiar eso y esa es la idea base para poder trabajar con estas genealogías, ¿ya? No obstante, estas genealogías no siempre van a tener este componente de lo que trata la genética mendeliana. Normalmente se asume que la genética mendeliana es un tipo de herencia autosómica, o sea que está relacionada con genes o alelos que están en cromosomas no sexuales, ¿ya? Ahora, ojo, que también tenemos los cromosomas sexuales, que en una mujer recuerden que es XX y en un hombre XY, por lo tanto ahí puede variar, ¿ya? O sea, en términos muy prácticos, eso es lo que necesitan saber para poder entender justamente este tipo de pedigrí o herencia, digamos, este pedigrí y los distintos tipos de herencia que pueden estar relacionados con este. Ahí sí que sí. Bueno, entonces, para poder avanzar con esto directamente, es importante que recuerden la simbología. Acá, esto está mal, ahora sí. La idea es que puedan recordar, por ejemplo, cuando es cuadradito, circulito, masculino, femenino respectivamente, cuando eso está pintado significa que están afectados por el carácter directamente. Y lo otro importante para la PDT, lo más seguro es que pueda aparecerle, es cuando acá haya un circulito dentro de la figura geométrica. Por ejemplo, por eso lo tenía pintado acá. Puede estar dentro de esto o de esto. Eso significa que es portador. ¿Qué significa en un contexto práctico que alguien sea portador? Bueno, uno es portador de un rasgo si es que lo tiene pero no lo manifiesta. O sea, cuando eres un heterocigoto. ¿Ya? Si fuera una enfermedad, por ejemplo, yo puedo tener el gen que produce la enfermedad, pero como quizás es una enfermedad de tipo recesiva, ¿ya? Como tengo el otro alelo que es dominante, al fin y al cabo, por ser heterocigoto, no la voy a manifestar, pero sí podría heredarla a mi descendencia, ¿ya? Esas cosas son súper importantes tenerlas en cuenta. Si no entendieron mucho, tienen que estudiar genética, lo que dije anteriormente, y ahí van a entender de inmediato, ¿ya? Entonces, ¿qué más es relevante aparte de todo esto? Bueno, tenemos acá una especie de ejemplo, otro ejemplo en el cual se muestra cómo hay algunas personas de la descendencia y en todas las descendencias que van presentando este rasgo, pero ojo, acá hay un detalle, acá no tenemos contexto. Entonces, ¿cómo uno puede saber qué tipo de herencia está ocurriendo acá? Normalmente uno tiene que jugar un poquito con los conocimientos previos respecto a probabilidades, ¿ya? Y aparte a conocer y entender los tipos de herencia. ¿Ya? Esto es simplemente un ejemplo de un pedigrí básico para que puedan darse cuenta. Acá vemos cada una de las generaciones, ¿cierto? Primera, segunda, tercera y cuarta. Y podemos ver la cantidad de individuos como tal. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces, nosotros tenemos distintos patrones de herencia, ya lo había mencionado anteriormente, y principalmente en la PDT se ven estas dos primeras, ya la herencia autosómica y la herencia ligada al sexo. La autosómica directamente es Mendel, ¿ya? Si ustedes saben Mendel, van a poder trabajar con esto, ¿ya? Así de simple. ¿Y qué es lo relevante acá cuando uno ve con Mendel, cuando por ejemplo estamos hablando de autosómico dominante o de autosómico recesivo? Justamente entender los porcentajes de ocurrencia, ¿ya? Para eso obviamente hay que ejercitar, hay que tratar de recordar, por ejemplo, acá está, es un cruzamiento básico esto que está acá, pero hay que tratar de recordar más allá de eso si son homocigotos, heterocigotos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, acá, claro, lo hablan como gen normal o mutado, es otra forma de manifestar un cruzamiento, pero al fin y al cabo es lo mismo, ¿ya? Ahora bien, la herencia ligada al sexo es algo completamente distinto, ¿ya? La herencia ligada al sexo tiene que ver con que, ok, los hombres y las mujeres tenemos distintos cromosomas sexuales. Sabemos que una mujer tiene XX y un hombre tiene XY. Por lo tanto, en el caso del hombre es algo especial. En el caso de la mujer es como lo típico, se podría ser algo muy parecido a un autosómico porque al fin y al cabo tenemos dos cromosomas que son homólogos. En cambio, en un hombre lo que tenemos al fin y al cabo son dos cromosomas que tienen un segmento homólogo, pero tienen otro segmento que no es homólogo. De hecho, esto lo que ustedes están viendo acá es lo que se le llama el X y este de acá el Y.
No es que el cromosoma directamente tenga una forma de Y, sino que es más cortito directamente y tiene un sector que coincide con el homólogo del otro X, pero el otro que no coincide. Y justamente todos los caracteres genéticos, enfermedades, etcétera, que estén relacionadas a la parte no homóloga del X o a la parte del Y, es cuando se habla de herencia ligada al sexo. ¿Ya? Esa es un poco la idea, pero entender que no son patrones que se heredan a través de cromosomas autosómicos, sino que a través de cromosomas sexuales. ¿Ya? Y ahora bien, ¿cómo unimos todo esto? Justamente uno puede entender ciertas cositas respecto a lo que ocurre cuando hay una herencia ligada al X cuando es dominante, por ejemplo, cromosoma X, o cuando es recesivo. Ya acá tenemos distintos casos porque al fin y al cabo estamos hablando que pueden haber patrones de expresión distintas según es hombre o mujer y aparte cuando es dominante o recesivo, ¿ya? Entonces, esto no lo van a entender obviamente si no han estudiado cruzamiento genético. ¿Por qué? Porque todo esto, a priori, ya esto es una cápsula, la idea es poder presentar simplemente una guía de estudio. Todo esto, acá tienen un ejemplo, es para poder, por ejemplo, comprender esto que está acá. ¿Ya? Este, por ejemplo, es un caso muy clásico del pedigrí familiar de la familia real, ¿cierto? Con casos de hemofilia. La hemofilia, directamente, tenemos acá el cruzamiento como tal, y el contexto es que es un carácter recesivo, ligado al cromosoma X, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Si es recesivo ligado al cromosoma X, por ejemplo, pueden haber mujeres portadoras. ¿Por qué? Porque la mujer es, hablando del cromosoma sexual, es XX, ¿cierto? Y como un carácter recesivo, si tenemos el otro alelo dominante, no va a pasar nada. Va a tener la enfermedad, pero no la va a manifestar. La va a tener respecto a que va a contener los genes para producir, pero no la va a manifestar. En cambio, si un hombre hereda, por ejemplo, el cromosoma X de su mamá, que tiene justamente el gen para la homofilia, pero resulta que el otro es el Y, porque es un hombre, ¿cierto? Los hombres somos XY. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Hay algún gen dominante, un alelo dominante que me va a suprimir la expresión del alelo recesivo que viene de la mamá? La respuesta es que no. Por lo tanto, en ese caso, los hombres, siempre cuando vengan de un gen de la mamá que tenga, en este caso, el alelo con la hemofilia, lo vamos a presentar siempre. ¿Ya? En ese aspecto es súper relevante eso. Y acá se pueden dar cuenta cómo a través de un estudio de pedigrí, como un ejemplo de la familia real, se dan cuenta que a través de la mayoría de mujeres son portadoras y los hombres de por sí están afectados. ¿Ya? Justamente por un tema probabilístico, ¿no? La mujer puede tener una ayuda con respecto a un cromosoma X que no tenga la enfermedad, en cambio el hombre no. El hombre siempre, el cromosoma X sexual va a venir de la mamá y el cromosoma Y sexual va a venir del papá, obviamente, ¿ya? Entonces acá hay un ejemplo de cómo aplicar este tipo de genealogía con el estudio genético. Entonces acá lo que estamos viendo, en definitiva, es que tenemos, por ejemplo, acá, una persona, ¿cierto? Que es obviamente heterocigota para este gen, en este caso es XX, y uno podría representar la enfermedad, por ejemplo, de esta forma. Voy a ponerla en grande acá, con una H mayúscula y una H minúscula. Cromosomas sexuales en el cual está el alelo dominante y el recesivo. ¿Qué habíamos dicho respecto al contexto de la hemofilia? Que la hemofilia es una enfermedad ligada y directamente es recesiva, una enfermedad recesiva. Entonces, ¿dónde está la enfermedad? Acá. Ahora, ¿por qué en este caso la reina Victoria, por ejemplo, no tiene la enfermedad, no la presenta? Porque tiene este H dominante que en definitiva evita que se manifieste la enfermedad. Por lo tanto, se dice que es portadora, por eso está con ese circulito dentro. Y así con la herencia se dan cuenta que en este caso heredó a una hija que también es portadora. ¿Y qué pasó acá? A su hijo, lamentablemente, heredó exactamente este cromosoma. Entonces, en este caso, directamente heredó el recesivo que tiene la enfermedad de la mamá y el cromosoma Y del papá que no tiene ninguno, ni el recesivo ni el dominante, por lo tanto no hay contraparte. Por lo tanto, en este caso, esta persona es hemofílica. Ya, eso sería un estudio básico respecto a cómo entender la genealogía. Y aparte de esto, bueno, podemos hacer también entenderla a través de lo que sería herencia ligada al cromosoma Y, llamada holándrica también. Esto es súper simple, porque como había dicho, la transferencia, o en este caso la herencia de un padre a otro padre, siempre va a ser cuando le herede su cromosoma Y. ¿Ya? En este caso recuerden, XY, XX, obviamente este Y tiene lo que se llama el gen SRY, ¿cierto? Determina que, en definitiva, la sexualidad biológica de un individuo, por lo tanto acá, obviamente ese Y viene del papá, y si tenemos alguna enfermedad o algún carácter que viene en el cromosoma Y, sí o sí la va a presentar toda la descendencia masculina. Y esa es la razón. Y uno dice acá, pero ¿por qué estos no la tienen? Ojo, no la tienen estos de acá, hay que fijarse en estos pequeños detalles porque en este caso
esta descendencia específica viene de un hombre que está fuera, ¿ya?, de la línea, se podría decir, principal que tenía este carácter, ¿ya? Por lo tanto, este tiene un XY que no tiene la enfermedad o no tiene el carácter estudiado, ¿ya? Por eso, en este caso, los dos hombres no presentan nada, ¿ya? Acá quien tiene realmente, o quien es descendiente directo de esta persona que tiene esta enfermedad o este carácter, es una mujer, una hija, que no tiene el cromosoma Y. Por eso no se hereda, ¿ya? Así que, bueno, eso sería una especie de cápsula. Lo traté de hacer lo más rápido posible. Espero que se haya entendido. Y bueno, ánimo, mucho, mucho ánimo con su estudio. Ojalá vayan muy bien y sigan aprendiendo, ¿vale? Cualquier cosita, nos vemos acá y pueden seguir haciendo cualquier consulta de duda para ver si puedo preparar alguna otra de estas cositas, ¿ya? Que estén súper. Nos vemos. Chao, chao. Siempre está la parte final de donde te tengo. Acá. Cuídense.